¿Cómo están? Gusto de saludarles. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de este tan prestigioso congreso. Me presento, mi nombre es Carlos Úbeda de la Cerda, soy tecnólogo médico, trabajo en la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Ica, y también tengo la posibilidad de ser en estos momentos consultor de la OMS, de la OPS, para este proyecto que su acrónimo es OPRIPAL, que significa Optimización de la Protección en Radiología Intervencionista Pediátrica en América Latina y el Caribe. En realidad, el título puede sonar un poco presuntuoso, pero de verdad tenemos que sentirnos muy orgullosos que nosotros en nuestra región de América Latina y el Caribe somos punta de lanza a nivel internacional. Y este proyecto, este programa que les voy a contar, es justamente inédito a nivel internacional y por lo tanto lo que nosotros estamos trabajando va a servir de ejemplo para otras regiones del mundo donde puedan también buscar esta optimización en este tipo de procedimientos intervencionistas. En cuanto a la presentación, los contenidos va a ser una pequeña introducción. Voy a hablarles sobre los objetivos que tiene OPIPAL, qué actividades ha desarrollado OPIPAL. Y en realidad son varias las cosas que ha hecho este programa, pero me voy a centrar específicamente en lo que es la metodología para establecer niveles de referencia para diagnóstico. Y en específico voy a compartir con ustedes algunos valores ya concretos de niveles de referencia para diagnóstico en procedimientos de cardiología intervencionista pediátrica, que son, diría yo, un tremendo aporte porque ustedes en su centro van a poder hacer una comparación de cómo están trabajando en términos de los niveles de radiación y se van a poder comparar, por ejemplo, con los valores aportados desde OPIPAL. Pero insisto, OPIPAL es mucho más que niveles de referencia. Bueno, para contextualizarles, tenemos nuestra página web que les invito a que ustedes puedan revisar, www.opripal.org. En la página web van a poder ustedes encontrar todo lo relacionado con el proyecto. En ese sentido hay mucho material, hay mucho documento, hay mucho video que es absolutamente gratuito y ustedes van a poder descargar. Permítanme un paréntesis, quiero relevar justamente la figura de nuestra colega, la doctora María del Rosario Pérez, Charito, para los que tenemos la fortuna de conocerla. Charo es médico de profesión y ella trabajaba hasta hace muy poco en la OMS y junto a Pablo Jiménez de la OPS y al profesor Eliseo Bañó de la Universidad Complutense, fueron los gestores justamente del nacimiento de OPIPAL y obviamente con una colaboración estrecha con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la figura de don Raúl Ramírez, también de don Alejandro Nader. Y en ese sentido, ¿por qué colocamos y resaltamos la figura de Charo? Porque además ella es la actual nominada como ganadora al premio CIBER de la Asociación Internacional de Protección Radiológica y en julio del próximo año ella va a ser premiada justamente con este premio, así que un orgullo, una felicidad tremenda para quienes trabajamos en OPIPAL y conocemos a Charo por este reconocimiento que le hace el mundo científico a ella. Bien, amigas, amigos, ¿por qué nace OPIPAL? OPIPAL nace porque nosotros sabemos que los procedimientos de radiología intervencionista tienen beneficios, específicamente en pediatría, ¿cierto? Los beneficios son múltiples. Hay beneficios que tienen que ver con tiempos menos de estadía en el hospital, se evitan muchas cirugías que son muy importantes en términos de lo que implica la invasión, ¿cierto?, del cuerpo de los bebés. Y otra serie de cuestiones que son muy importantes. Pero tiene aparejado los riesgos, y específicamente OPIPAL se hace cargo de los riesgos derivados del uso de las radiaciones ionizantes justamente para ver este tipo de imágenes. En ese sentido, existe una importante cantidad de información relativa a poder justificar el desarrollo de este tipo de iniciativas en cuanto al desarrollo de OPIPAL. Por una parte, tenemos todos los informes a partir del año 2010, específicamente de la UNSCEAR, que es este comité de las Naciones Unidas justamente
que habla de los efectos atómicos de la radiación ionizante, y específicamente ha invitado a la comunidad científica, a la comunidad de profesionales a nivel internacional, que podamos nosotros desarrollar una fuerte investigación justamente en los niveles de radiación en pacientes pediátricos. ¿Para qué decir? Las normas básicas internacionales, ¿cierto?, que son esta carta de navegación que nos entrega el Organismo Internacional de Energía Atómica, de cómo hacer un uso seguro de las radiaciones ionizantes, también nos invita a que nos preocupemos de los niveles de radiación en nuestros pacientes y en particular en el intervencionismo. En ese mismo contexto, la OPS toma las recomendaciones de la OMS y también hace suyo esta necesidad de aumentar la investigación y de generar una preocupación especial por los pacientes pediátricos, porque sabemos que los niños, las niñas son mucho más radiosensibles a los efectos de las radiaciones ionizantes. Y en ese contexto también hay que tener súper claro que un niño que se hace un tipo de tratamiento, ¿cierto?, o diagnóstico a través de este tipo de procedimientos intervencionistas, no necesariamente es un único procedimiento en la vida, sino que hay una serie de procedimientos que se le va haciendo, por ejemplo, para ir evaluando el desarrollo de su patología a lo largo de su vida, y los efectos de las radiaciones ionizantes son acumulativos. También el llamado a la acción de Bonn, diría esta invitación internacional que se hizo para poder colocarnos de acuerdo en 10 acciones concretas. Una de esas acciones mandata el estudio, la preocupación por los niveles de radiación, y en particular de los pacientes pediátricos. Y la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que en sus recomendaciones siempre nos pide, nos sugiere que nos preocupemos de los niveles de radiación en medicina, e insisto, específicamente en esta población más vulnerable a la radiación ionizante, que son los niños. Por lo tanto, nace OPIPAL como una respuesta conjunta de la OMS, de la OPS, en apoyo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, para que los países miembros, justamente de la región de América Latina y el Caribe, pudieran hacer suyos los requisitos emanados de las normas básicas internacionales de seguridad. En ese contexto, OPIPAL se planteó varios objetivos. El primero, promover la cultura de seguridad radiológica en radiología pediátrica intervencionista en nuestra región, y con un enfoque inicial justamente en intervencionismo cardiológico o cardiología intervencionista. Dos, mejorar la seguridad radiológica y la calidad de estos procedimientos en los centros que participen. Tres, poder definir estrategias de optimización basadas fundamentalmente, amigas, amigos, en poder proponer niveles de referencia para diagnóstico. Y finalmente, también como objetivo, nos hemos planteado el poder producir un documento de consenso regional que ofrezca orientaciones para hacer un uso optimizado de las radiaciones ionizantes. En relación a las actividades propuestas, se han diseñado y aplicado una serie de cuestionarios a lo largo de estos 5 años, ¿sí? 5 años que existe OPIPAL, porque partimos del año 2018. Hemos desarrollado también un sinnúmero de reuniones técnicas de coordinación, trabajos de formación, fundamentalmente a través de plataformas virtuales, como lo estamos haciendo en este momento con esta presentación, dado que OPIPAL pudo sobrevivir a la pandemia del COVID-19. También dentro de las actividades hemos diseñado un programa básico de control de calidad fundamental que se deben aplicar a los equipos. Y finalmente también hemos recopilado, analizado y procesado de manera centralizada datos de dosis a pacientes para poder proponer niveles de referencia para diagnóstico. En ese sentido también hemos desarrollado reuniones para revisar y analizar las cosas que van pasando. Y finalmente hemos diseñado un plan de seguimiento en aquellos centros que reporten valores de dosis más altos, pero para ser muy honesto y concreto, la actividad número 6 es un debe que nosotros tenemos y que pretendemos abordar en una segunda etapa del proyecto OPIPAL. En cuanto al punto 7, hemos desarrollado un documento de consenso. En este momento estamos en la 6ª versión de borrador y pretendemos de acá a final de año poder tener terminado esa propuesta de documento de consenso.
y hemos elaborado una importante cantidad de trabajos científicos presentados en revistas, justamente de la revista científica, tanto médicas como de física médica, de protección radiológica, y hemos participado también en diferentes eventos científicos de difusión, como por ejemplo en este hermoso congreso de la Sociedad Chilena de Cardiología, año 2023. Bien, acá están los centros que participan actualmente con nosotros. Son 33 centros de 13 países. Como verán ustedes, tenemos una importante participación de Chile con el Hospital Luis Calvo Maquena, el Hospital de Niños Roberto del Río y la Clínica Santa María. Y ahí tenemos los otros países, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, y son hasta el momento 33 centros de 13 países. Ahora, dentro de los productos más importantes, ¿cierto?, que hemos nosotros querido alcanzar con OPIPAL es poder proponer niveles de referencia para diagnóstico. Los DRL, en particular en el caso de la pediatría, presentan algunas dificultades que lo hacen muy específicos, muy particulares. Primero, en general el número de procedimientos es muy pequeño si lo comparamos con los procedimientos adultos. Las dosis de radiación de los pacientes son extremadamente dependientes del peso, más que de la edad, del peso. Lo otro, las indicaciones clínicas, es decir, el nombre del procedimiento varía mucho de país en país. Entonces ahí hay una importante complejidad. Y por último, la complejidad propia del procedimiento también es algo que hay que tener en cuenta y que tiene un impacto importantísimo en la dosis de los pacientes. Por lo tanto, lo que nos recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica es justamente establecer niveles de referencia para diagnóstico, lo cual son una herramienta fundamental para la optimización. Y en ese contexto quiero presentarle a ustedes un trabajo que hicimos el año 2019, un trabajo científico donde hemos tratado de resumir el informe Report 135 de la ICRP, donde habla de los niveles de referencia, en un artículo científico de 6-7 páginas, donde ustedes puedan tener una aproximación importante a lo que es y cómo se debiera hacer en términos metodológicos el establecimiento de estos niveles de referencia, no solo para procedimientos de cardiología intervencionista pediátrica, sino para las aplicaciones médicas en general de la radiación ionizante. Bueno, estamos claros que los DRL son una herramienta para la optimización, porque nos permite saber si los niveles de radiación que nosotros estamos entregando, comparado con otros centros, están dentro de la norma, ¿cierto? Es decir, dentro de rangos que son aceptables. Bien. Acá quiero compartir con ustedes un trabajo científico que se publicó el año 2022, donde proponemos un conjunto de niveles de referencia para diagnóstico para la región. Y en ese sentido, este es el primer artículo científico a nivel mundial que habla de proponer niveles de referencia para un grupo de países. Y en ese sentido, la participación que tuvimos a nivel nacional fue verdaderamente importante. Algunas cuestiones de este trabajo que claramente tenemos que avanzar en una recolección de datos de dosis a pacientes de manera automática. Por eso es tan importante los sistemas de gestión automático de dosis, cuestiones fundamentales que OPIPAL está invitando justamente a los centros a que puedan avanzar en aquella implementación. Ahí están los centros que participaron en aquel momento del proyecto. Y acá compartir con ustedes valores concretos, números. Y acá, si ustedes se fijan, tenemos la propuesta de niveles de referencia para diagnóstico agrupados para los diferentes pesos de los pacientes y diferenciados en términos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Es importante indicar que la magnitud que uno utiliza para proponer niveles de referencia para diagnóstico en este tipo de procedimientos es el producto Kerma-Aire, que algunos conocen como producto dosis aire, por si acaso. Acá también tenemos la propuesta justamente de niveles de referencia, pero agrupados por rangos de peso. Lo mismo para procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos. Así que si ustedes desean avanzar en una investigación
vinculada a esto ya tienen valores, datos concretos con que poderse comparar. Ahí hacemos una comparación de los resultados de este trabajo con otros artículos ya publicados. Y si se fijan, y por qué es importante esta tabla, hacemos lo mismo acá de comparar los resultados que nosotros obtuvimos en nuestro trabajo, pero por rangos de peso. Y si se fijan, es muy poca la cantidad de artículos científicos que están propuestos por niveles de peso. Así que en ese sentido, OPIPAL es punta de lanza en términos de aportar al acervo cultural en términos de esta información de los niveles de referencia para diagnóstico. Avanzo rápidamente porque el tiempo es breve. Quiero compartir con ustedes también un trabajo que estamos haciendo desde OPIPAL. Estamos sacando justamente un número especial de una revista que se llama Children, una revista científica muy importante. Y en ese sentido, acá les dejo el link para que puedan visitar este número especial. Hasta el momento ya llevamos publicados 3 artículos científicos distintos al que les acabo de mostrar, y pretendemos de acá a enero tener publicado por lo menos 6-7 artículos vinculados justamente con el proyecto OPIPAL. Para ir cerrando mi presentación, y disculpen lo rápido que hablé porque me tuve que ajustar al tiempo, quiero compartir una imagen del trabajo que hicimos fundamentalmente a través de la plataforma Zoom desde el año 2018 hasta ahora, con los colegas que han trabajado intensamente en ese sentido. Destacar, ¿cierto?, el liderazgo del profesor Eliseo Bañó, quien es nuestro mentor científico del proyecto. Así que le mando un afectuoso saludo al profesor Eliseo Bañó. Y quiero terminar la presentación justamente con nuestra foto de esta reunión, de este meeting que tuvimos hace poquito en Costa Rica, donde nos reunimos para poder ir cerrando etapas de OPIPAL y proyectando este trabajo que claramente inició como un proyecto, como un programa, pero al día de hoy está absolutamente consolidado porque es un grupo de colegas, médicos intervencionistas, físicos médicos, tecnólogos médicos, ingenieros, que justamente lo que buscamos es poder mejorar la seguridad y la protección radiológica de nuestros pacientes en esta primera etapa de OPIPAL, en este tipo de procedimientos, pero que pretendemos avanzar justamente también para preocuparnos de la protección radiológica de los operadores. Les agradezco vuestra atención, muchas gracias y a vuestra completa disposición. Estén muy bien.